you deep in the heart of me. Muy buenos días, estamos en su programa Estado de los Estados por el sistema Raza en la estación 620. Este programa conducido por Lilia Arellano y Francisco Rodríguez. En esta ocasión estaremos a sus órdenes Manuel Solares, buenos días, Beto. Y Alberto Pérez Blas. Muy buenos días, Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, un poco fatigado de ver tanto golpe para López Obrador, ¿eh? Fíjate que estaba viendo que ya los intelectuales orgánicos ya fijaron la posición de ataque. Por un lado, Aguilar Camín sale a decir que qué festejan, que porque no hay crecimiento del producto, no hay distribución de la riqueza, no hay lucha contra la inseguridad y lo que a mí me dejó impávido, no hay lucha contra la corrupción, dice Aguilar Camín. Y por otro lado, una de las plumas más prestigiadas de esa revista que se llama Letras Libres, pues que el título se le ocurrió a Paz. Lo que pasa es que después Krause se quedó todo con todo lo de Paz. Y uno de ellos dice que lo que está haciendo López Obrador, fíjate nada más, qué atrevimiento, es desmantelar el Estado. ¿Tú te acuerdas, Beto, que el grupo de intelectuales orgánicos nació con Carlos Salinas? Se mandó por ahí unos buzos a comprar todas esas plumas de egresados del Colegio de México que estaban en Nexos y en otras publicaciones y los hizo leales al Estado. O sea, los hizo desde entonces unas plumas al servicio del neoliberalismo. Ellos fueron los heraldos del neoliberalismo y ahora se atreven a decir que son estos los que están desmantelando al Estado cuando fue todo lo que ellos provocaron y ellos apoyaron durante 20 años. Durante 20 años estuvieron escribiendo diariamente apoyando el neoliberalismo. Y ahora hablan también de que no hay lucha contra la corrupción. Oye, si hubiera de verdad lucha contra la corrupción, empezarían por ellos, porque de veras tienen unas fortunas inauditas, pero inauditas. Todos viven en casonas de San Ángel. Bueno, no sé conseguidas por quién, pues me imagino la Secretaría de Programación y Presupuesto, pues era una ubre muy grande en ese tiempo. Y alcanzaba para todo, ¿no? La verdad. Entonces, pues yo me quedé, ¿cómo te diré?, frío al ver esa toma de posiciones que hacen los intelectuales orgánicos para atacar al régimen de López Obrador. Yo no digo que el régimen de López Obrador sea muy defendible, pero ellos son los que menos pueden atacar, o sea, no tienen autoridad moral para hacer el ataque. Ahora, si quieren la lucha a la corrupción, pues parece que están mentando la soga en la casa del ahorcado, porque la lucha de la corrupción les puede llegar, pero tajante a ellos, sobre todo después de ese mensaje que filtraron las agencias estadounidenses de que los fiscales de allá quieren agarrar a Videgaray o a quien sea, y que los entregue López Obrador, antes de que ellos vengan a seleccionarlos y se lleven a todos. Ese es el sentido del mensaje. Y dan 100 días de plazo, por lo que el presidente López Obrador en el Zócalo dijo que iba a arrancar de cuajo a los corruptos antes de diciembre. Pues no se refiere a nada sino a esos 100 días de plazo que le dieron los fiscales gringos, ¿no? No nos hagamos. Entonces, pues todo eso realmente pues a mí me tiene anonadado, me tiene impávido. No sé cómo lo ves. Pues mira, creo que el panorama que pintas es un panorama clásico de resistencias, ¿no? Pues sí. Que las mismas que viene denunciando el presidente a lo largo de su gestión, pues ha venido siendo puntual en decir las resistencias que se vienen gestando a cada una de las políticas de gobierno, que cada uno podrá tener su interpretación sobre las mismas, pero al final son posturas de gobierno, de un gobierno electo legítimamente, democráticamente. Es un gobierno por el cual se votó y es un gobierno que además no engañó. Es un gobierno que desde su planteamiento de campaña señaló con plena claridad, con una claridad meridiana, diría yo, el que venía por un cambio de régimen. Es más, esto fue una oferta electoral
que planteó el candidato en su momento López Obrador y que ahora está cumpliendo como presidente. Entonces, no hay sorpresa en el sentido de la profundidad de las medidas que está instrumentando la administración López Obradorista. Pero como tú señalas, la magnitud de las resistencias pues se podrían esperar de algunos sectores económicos, pero sí llama la atención cuando hay una unificación en términos de los que deberían de ser analistas, digamos que mucho más equilibrados en su diagnóstico de la situación actual y sobre todo con su condición de intelectuales, hacer planteamientos que si bien pueden ser contrarios a la postura gubernamental, deberían de tener un tono constructivo, llamémosle así. Pero te diría que aunado a eso, Manuel, a mí lo que me está preocupando, suscribiendo lo que tú acabas de comentar, son otro tipo de resistencias. Las resistencias que estamos viendo de manera ya airada por parte, por ejemplo, de la antigua Policía Federal o de la extinta Policía Federal, en donde los tenemos en este momento manifestándose. En la Ciudad de México escuchaba yo en la mañana las expresiones de algunos de sus voceros y son expresiones verdaderamente airadas, retadoras, incluso algunas de ellas me parece que en un tono de incivilidad que marcan una búsqueda de confrontación más que de arreglo de diferencias. Esa parte sí me preocupa porque al final estamos hablando de cuerpos entrenados y armados, ¿no? Entonces sí creo que sería interesante la respuesta que el gobierno va a dar. Me pareció prudente la respuesta del presidente en el sentido de no confrontarse y decir que bueno, quien no desee participar en la Guardia Nacional de estos policías federales actuales, pues están en toda la libertad de no hacerlo y no va a haber ninguna acción punitiva por parte del gobierno, ni mucho menos se generarán acciones como el despido a los organizadores de estas manifestaciones en contra de su incorporación a la Guardia Nacional. Pero fíjate, lo hacen exactamente después del evento en el cual pues se festeja, por así decirlo, no sé si la palabra sea la más adecuada, pero se conmemora, digamos, a los estados. Supongo yo que debe de haber habido una serie de expresiones de inconformidad a lo largo de estos meses en que se debatió en el Congreso la conformación de la Guardia Nacional y que estos grupos de inconformes debieron de haber hecho alguna manifestación. Lo que me llama la atención es que de manera coordinada lo hacen hoy en la sede que tienen en Iztapalapa y en la entrada de la Ciudad de México por el lado de allá de las pirámides, ¿no? De Pachuca. Esta circunstancia creo que amerita un análisis más detallado y esperemos que el día de hoy pueda canalizarse la inconformidad. Pero por lo pronto ya hay una manifestación que por las expresiones que se vieron en las mañanas es una expresión virulenta y pues que se suma ahora a esta postura que tú mencionas de la toma de posición de algunos intelectuales mexicanos, ¿no? Sí, así es. Y ahora falta la respuesta a esta declaración de López Obrador a la jornada, en el sentido de decir, bueno, yo por mí desaparecería el ejército y a todos los mandaría a ser parte de la Guardia Nacional. Entonces, pues esto finalmente coincide con lo que planteas y puede haber algunos puntos programáticos por ahí que nosotros desconocemos, pero que no tardan en salir a la luz en relación a este debate de las fuerzas, digamos, armadas desde el punto de vista de la seguridad interior, de prevención del delito y el régimen, ¿no? Yo siento, Beto, lo que tú y yo hemos platicado siempre, es que el régimen nuevo se tardó en actuar contra los grandes corruptos. Y esa tardanza en actuar se paga caro. Esa tardanza en actuar
se paga en una especie de escepticismo acerca de los grupos de resistencia a cambiar, donde dicen, bueno, nosotros vamos a resistir, total no hacen nada, ¿no? Total tienen miedo, total nos ha invadido el pavor de enfrentarnos a nosotros. Y yo siento que por ahí va. Yo vuelvo a repetir que el Estado tiene que enseñar el músculo y tiene que decirle a los mexicanos de qué está hecho y para qué está hecho y para qué tiene el poder prestado del voto que le dimos hace un año. Entonces, pues esperemos, ¿no? Afortunadamente para la estabilidad de este país, creo que es muy importante recordar el que según las últimas encuestas, el respaldo al presidente de la República se mantiene firme. Es un respaldo que incluso ha crecido en relación al respaldo que se logró medir después del proceso electoral. O sea, ha crecido el respaldo hacia el presidente por un lado, y por el otro lado, en que la discusión sobre el sí o no de ciertas medidas se da sobre políticas públicas específicas. Algunas han sido magnificadas por los medios de comunicación, pero al final son discusiones sobre temas específicos. Pero en el fondo, la estructura, democrática que caracterizó a esta elección, que permitió el ascenso de un gobierno de izquierda como el actual, se mantiene intacta. Sí. Y eso creo que es muy importante comentar con nuestros radioescuchas, porque yo estaba viendo las noticias hoy en la mañana y me parecieron que, si bien es una protesta la que se está dando y hay ahí gritos y demás de algunos compañeros, algunos policías, la verdad es que no tendríamos tampoco que darle una significación como que la que le están dando los medios de comunicación en este momento, en donde hablan de rebelión, ¿verdad? Uh-huh. Y yo lo que entiendo por una rebelión, bueno, pues es una revuelta, cosa que no está sucediendo. No. Entonces sí creo que es importante decir que lo que hay son manifestaciones de inconformidad de un grupo de policías que se están manifestando en contra de su incorporación a la Guardia Nacional, pero ni son toda la Policía Federal, ni son los mandos de la Policía Federal, ni mucho menos es el grueso de este cuerpo de seguridad. Sí, eso está claro. ¿No? Eso yo creo que es muy importante dejarlo claro, y también dejar claro que las inconformidades que se dan en esta toma de posesión que están haciendo de de algunos intelectuales mexicanos, algunos, no todos, digamos que algunas celebridades de estos, ¿no? Pero en ese sentido creo que también habría que ver una nueva generación de jóvenes estudiosos, académicos, que están bordando en un tema que a mí me parece que es fundamental. Están empezando a abordar en el contenido ideológico, político, de lo que hasta ahora de manera generalizada, sin una definición clara, hemos llamado Cuarta Transformación. Y si gustas, regresaremos con este tema en cuanto pasemos los comerciales que nos indica amablemente la producción del programa. Radio 620. Radio 620 presenta la música que llegó para quedarse. 100 selecciones musicales, reunidas en 5 CDs de colección con lo más selecto del catálogo de oro de esta emisora. De venta en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde. La música que llegó para quedarse. Una colección con el sello distintivo de Radio 620. Te invito a pensar, ¿qué significa ser humano? Date la oportunidad de conocerte, aceptarte, perdonarte y amarte. Escucha. El alto valor de ser persona. Dentro de los espacios noticiosos de Radio 620 AM Estéreo. Reflexiones para vivir todos los días.
Descúbrelas. Dentro del arte popular del Estado de México, la artesanía es una expresión auténtica de los valores culturales, raíces históricas y costumbres del pueblo mexiquense, de la que dependen miles de familias. En Ameca Meca el trabajo lapidario no tiene igual. En San Martín de las Pirámides y San Francisco Mazapa, la talla de ónix y obsidiana es incomparable. Chalco, Jocotitlán, Toluca, Ecatepec y Valle de Bravo son territorio de la mejor herrería artística del mundo. Amanalco domina el vidrio y latón niquelado. Y en Tenango del Valle y Toluca, las velas de formas caprichosas son únicas por sus aromáticos colores. Y el árbol de la vida de Metepec, ese tienes que conocerlo. Presume lo tuyo. Compra y regala artesanías mexicanas. Apoyar a nuestros artesanos es fortalecer a México. NRM Comunicaciones y Cadena Raza. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. I've got you under my skin. Regresamos al programa Estado de los Estados, Manuel. Sí, Beto, mira, en relación con lo que apuntabas hace un momento en el corte, de que había ahí unos grupos de jóvenes que estaban logrando hacer el corte de concepto y ontológico de lo que es la Cuarta Transformación. Yo estoy de acuerdo con ellos, porque mira, ya es un concepto que está cansando, porque no se ha sabido explicar, ni nadie sabe de qué se trata. Yo al principio del régimen pensé que López Obrador hablaba de una cuarta constitución. Es decir, hablar de la de 24, 57, 17, una nueva. ¿Y por qué lo pensaba? Bueno, porque tenía todo para actuar, tenía las cámaras, para empezar, tenía las cámaras, la gran mayoría podía haber apoyado una nueva constitución. Tenía la mayoría de los congresos locales, creo que tenía 19 congresos locales, y ahorita no sé cuántos tenga. Tenía los grupos empresariales y los factores reales de poder que hubieran podido, pues, alinearse a una determinación de estas, como de hacer una nueva constitución, en donde se pusieran en claro muchos objetivos que México tiene y debe perseguir, pero que no están en ningún lado, como por ejemplo la prioridad del desarrollo del mercado interno, el control demográfico, la integralidad de los juicios de las sentencias de amparo que deben de alcanzar a todos, no nada más de quien la gana, la sentencia de amparo, y así muchísimas otras cosas que hace falta aclarar. Y hacía falta hacer una nueva constitución, pues de 60, 70 artículos, porque además quiero decirte una cosa, estuve revisando toda la legislación secundaria de los artículos claves de la Constitución, y todas las leyes reglamentarias son válidas, fíjate. Todas son actualizadas, todas son buenas, todas se pueden aplicar. ¿Qué es lo que pasa? Pues que nadie las aplica, ¿no? Pero tratando de aplicarlas, todas son válidas. No hay necesidad de hacer ninguna reforma a leyes reglamentarias, que es un papasal que ya te imaginarás, como de 2 metros de altura. Entonces, yo realmente cuando vi que no se trataba de hacer una cuarta constitución, pues caí en el descrédito, porque dije yo, bueno, pues si López Obrador, cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, hizo las cosas teniendo a la Asamblea de Representantes en contra durante los 6 años. Tuvo una relación de 8-2 en contra en la Asamblea de Representantes, que es la Cámara de Diputados local, ya actualmente se llama Cámara de Diputados, ya no se llama Asamblea de Representantes. Pero con todo y tener eso en contra, López Obrador pudo hacer las cosas que tuvo que hacer para cambiarle a la Ciudad de México hasta el modo de andar. ¿Por qué digo eso? Pues porque mira, la legislación social, el respaldo a la tercera edad, a las poblaciones vulnerables, a las franjas en franca desventaja, el segundo piso del periférico y muchísimas otras cosas. Digo, tan así que pudo que hasta el propio Fox intentó hacerle un juicio de desafuero y después intentó echarle encima el ejército, gracias a que el general Clemente Vega
que era el secretario de la Defensa, que le pidió que le diera la orden por escrito, Fox reculó. Pero unos días antes, los soldados le habían cortado cartucho a López Obrador a una manifestación en Reforma, ahí por donde están los Leones de Chapultepec. Yo estaba ahí, pero te digo que yo lo vi. Y unos minutos antes habían corrido a Cuauhtémoc Cárdenas de la manifestación porque lo llamaban hipócrita, ¿no? Donde no les faltaba razón. Pero digo, cuando no veo que la cuarta transformación es la cuarta constitución, pues entonces ¿de qué se trata, no? Efectivamente algunos han señalado el que es un eufemismo hablar de cuarta transformación, dado que a la fecha no hay una definición precisa ni un contenido ideológico y programático respecto de lo que debemos entender por cuarta transformación. Y la verdad es que el imaginario social ha venido construyendo, ahora sí que un poco a cómo se va entendiendo por parte de los diferentes grupos sociales, qué es lo que tenemos que entender por cuarta transformación, porque en realidad, como tú dices, no hay un planteamiento concreto, metodológicamente elaborado, que nos permita tener claro cuáles son los objetivos, naturaleza y vías, digamos, para esta cuarta transformación. Ojalá que se pudiera avanzar en esto para que tuviésemos más información que nos permitiera poder discutir incluso los términos últimos a los cuales esta cuarta transformación quiere llevar al país. Cuando se dice va a haber un cambio de régimen, ¿a qué le estamos llamando cambio de régimen? Porque eso se presta a muchas malas interpretaciones. O cambio de modelo. O cambio de modelo económico. Así es. Por ejemplo, si me lo permites, Manuel, ahí está, hay una solicitud de Sofía Fernández, en donde dice, quisiera que nos tomaran en cuenta los comentaristas también en radio, ya que se me complica verlos en Facebook. En relación a las conferencias matutinas, hay pseudo periodistas muy groseros. Ahora hasta gritan como la reportera de Milenio. Esta es la opinión de Sofía Fernández y conforme a tu opinión, Sofía, lo sometemos a consideración del auditorio. ¿Tienes alguna opinión? No, ninguna. Yo creo que tiene un justo derecho. Tiene toda la razón. Claro. Don Ramón Moreno nos dice, en el programa Callo de Hacha salieron testigos que opinan en contra de AMLO. Yo creo que son pagados. ¿Por qué sucede esto? Bueno. Y finalmente, don Rodolfo Salgado en este primer bloque nos dice que sale uno a las calles y ve gente pidiendo limosna y miseria. Por otra parte, existen mexicanos, los más ricos del mundo. Eso no es de hace 7 meses. Y creo que tiene toda la razón en lo que aquí se afirma. Yo sí haría un comentario. Cuando se emiten opiniones respecto de una gestión administrativa, por la experiencia que uno pueda tener o por el análisis dedicado que se pueda hacer a un tema, puede uno encontrar deficiencias en la instrumentación de políticas públicas, de acciones de gobierno e incluso de situaciones administrativas que se consideran pueden mejorarse. Sin embargo, yo creo que es muy importante poder analizar con mayor profundidad el hecho y sobre todo en el contexto del tiempo. ¿Y por qué lo digo? Porque un gran número de los comentarios que yo he estado registrando en la prensa sobre el discurso del presidente de la República el pasado lunes, hablan de una serie de insuficiencias cuando estamos realmente en 7 meses de gobierno. O sea, que una cosa, y creo que esa es una gran confusión en el análisis, es el que se pretenda que al término de este periodo y por el hecho de que la Presidencia de la República organiza un evento conmemorativo del triunfo electoral, se pudiera ya dar respuesta positiva
a todos los retos que enfrenta el país. Entonces yo sí creo que en ese sentido habríamos de ser más mesurados y tener una reflexión mucho más profunda respecto de los alcances que se han dado. Y lo comento en función de lo que dice nuestro radio escucha, en el sentido de que los grandes problemas nacionales, miseria, pobreza, en fin, esto que todavía vemos en el país y que lo veremos durante mucho tiempo, evidentemente, es un problema que hemos construido o que hemos tolerado o que hemos propiciado a lo largo de décadas del desarrollo nacional, el cual tuvo como característica su falta de equidad. ¿No crees tú, Manuel? Sí, así es. Así es. Lo que pasa es que la gente luego también le carga al tiempo transcurrido lo que pasó entre el 1 de julio y el 1 de diciembre. ¿Por qué? Porque te dicen, bueno, pues el 1 de julio ya se habían ido los peñistas, propiamente entregaron el gobierno al otro día que perdieron y no hicieron nada, no hicieron ni programas, ni previnieron acciones, ni tomaron algunas prevenciones contra lo que se iba a venir. Y entonces también esos 6 meses del 1 de julio de la transición 18 al 1 de diciembre los cargan a la cuenta, ¿no? Y bueno, pues es la sensación, y en política pues la percepción casi siempre encontramos. Por eso es importante reflexionar y decirle, sí, efectivamente, la presencia mediática de López Obrador en ese sentido ya era muy importante desde el triunfo electoral. Pero ojo, no tenía los instrumentos de gobierno para gobernar. Tampoco tenía la operación del presupuesto. Entonces, en ese sentido, creo que habría que reflexionarlo. Agradecemos su presencia, se nos agota el tiempo en 620 Cadena Raza, y agradecemos en la producción a Saúl Peña y Norberto Bautista, en la dirección de información la Agencia Al Momento, en los controles Esaú Granados, en el soporte técnico el ingeniero Gilberto García, asistentes de producción Alfredo Villavicencio y César Villafranca. Manuel Solares, buenos días a todos, muchas gracias. Alberto Pérez Blas agradece su presencia y les esperamos el próximo lunes.